Y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a dar inicio a este estudio de las dispensaciones y le voy a invitar para que cierre sus ojos. Cierre sus ojos ahí donde se encuentra y vamos a hacer una pequeña oración pidiéndole a Dios que sea Él el que nos dé la sabiduría, la inteligencia, pero sobre todo que sea Él el que ponga el mensaje en nuestros corazones. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias porque nuevamente nos permites transmitir, Señor, por las redes sociales. Te pido que bendigas, Señor, a todo aquel que escuche este mensaje, que si hay una palabra que tú tienes especial para sus corazones, Señor, tú la otorgues, Señor, por medio de este mensaje y pongas en el corazón de las personas ese conocimiento maravilloso de tu palabra que nos enseña que esto no solamente está limitado a esta tierra, sino que aún queda mucho camino por recorrer. Gracias te doy, oh Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a hacer un recorrido por estas 7 dispensaciones que la Biblia nos muestra y que, bueno, en la actualidad muchas personas, en su mayoría ateos, para justificar su separación de Dios, o que dicen que Dios no existe o no creen en Dios, bueno, dicen que Dios es el culpable de muchas cosas malas que suceden en la tierra. Pero aquí es donde yo me pregunto, bueno, ¿cómo es que muchos ateos culpan a Dios sobre los males que hay en la tierra, pero están culpando a alguien que supuestamente dicen ellos que no existe? Hay una contrariedad ahí. Pero bueno, vamos a descubrir por medio de las dispensaciones que esto no es así, sino que Dios siempre ha tratado de buscar al hombre, de ayudar al hombre, y el hombre se ha resistido. Mire, las 7 dispensaciones se refieren a la división de la historia bíblica en 7 periodos de tiempo, cada uno de ellos caracterizado por un tipo convenio específico entre Dios y la humanidad. Estas dispensaciones son una forma útil de organizar y entender la narrativa bíblica y de cómo Dios siempre ha estado buscando al ser humano. Mire, la primera dispensación se llama la dispensación de la inocencia. Esta se extiende desde la creación hasta la caída del hombre en el jardín de Edén, tal como se describe en los capítulos del 1 al 3 del libro del Génesis. Y durante este periodo, Dios le dio al hombre, a Adán y Eva, una sencilla ley para seguir. Les dijo que no debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta es la primera dispensación, la vamos a ver a detalle. La segunda dispensación es denominada la conciencia. Este periodo se inicia con el pecado de origen y termina con el diluvio. En Génesis capítulo 6, verso número 5, dice que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra. Lo veremos a profundidad. En la tercera dispensación, conocida como el gobierno humano, Dios establece un pacto con Noé y su descendencia después del diluvio, permitiendo que los humanos tengan el derecho de gobernar y establecer leyes. Esto lo vemos en Génesis capítulo 9. También lo veremos a profundidad. La cuarta dispensación, llamada la promesa, comienza con la promesa de Dios a Abraham de que tendría una descendencia tan numerosa que sería comparada con las estrellas. Este periodo dura hasta que los israelitas son llevados a Egipto, tal como lo relata el libro del Génesis. También veremos a profundidad esta cuarta dispensación. La quinta dispensación, conocida como la ley, comienza con la entrega de los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí y se extiende hasta los evangelios del Nuevo Testamento. Mire, este periodo está marcado por las leyes y mandamientos que Dios da a su pueblo. La veremos a profundidad. La sexta dispensación, esta sexta dispensación donde actualmente estamos usted y yo, llamada la gracia. Esta sexta dispensación de la gracia se inicia con la vida y muerte de Jesucristo y continúa hasta el presente. Durante este periodo, la salvación
se ofrece a todos los seres humanos a través de la fe en Cristo Jesús. Veremos el detalle. Finalmente, la séptima y última dispensación, conocida como el milenio o el reino milenial de Cristo, este está descrito en el libro del Apocalipsis. Mire, esta dispensación aún no ha ocurrido y solo será instaurada después del regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Cada una de estas dispensaciones muestran cómo Dios interactúa con la humanidad de manera diferente en distintos periodos de tiempo o históricos, siempre con la finalidad de guiarnos hacia su propósito supremo. ¿Cuál es el propósito supremo de Dios con la humanidad? Bueno, restaurar la relación rota entre Él y nosotros, o el género humano, a través de Jesucristo. Las 7 dispensaciones mencionadas en la Biblia son un concepto teológico que se utiliza para dividir la historia de la humanidad en distintas etapas. Cada una de estas etapas o dispensaciones representa un periodo específico en el que Dios interacciona con la humanidad de una manera particular. Y sin más preámbulo, bueno, vamos a dar inicio con esta primera dispensación, la dispensación de la inocencia. Y vemos en Génesis capítulo número 1, verso número 28, aquí comienza este periodo con la creación de Adán y de Eva y termina, bueno, con su caída en pecado. ¿Cuál era la responsabilidad? La responsabilidad de Adán y Eva. La responsabilidad era no comer. Génesis capítulo 1, verso número 26 dice de la siguiente manera: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mire, esta es la creación del hombre y la mujer y las facultades que Dios les otorgó. En Génesis capítulo 2, verso número 15, dice la escritura: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y aquí podemos hacer un paréntesis. Mire, en el en el libro de Génesis, capítulo 2, verso número 11, dijo Dios a Adán: el día que de él comieres, morirás. Pero en el capítulo 5, verso número 5 de Génesis, dice: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y pudiera surgir la pregunta: ¿no hay contradicción entre ambos textos? Pues Adán no murió el día que desobedeció a Dios, sino que murió mucho después, a los 930 años. Bueno, hay una respuesta para esto. Los que buscan encontrar una contradicción en la palabra, evidentemente se les hace atractivo este argumento y dicen: bueno, si el Señor le dijo a Adán que el día que de él comiere moriría, entonces esto no se cumplió, porque murió hasta los 930 años. Hay una respuesta para esto bíblicamente. Mire, en lugar de haber contradicción, tenemos aquí una prueba, hermanos, de la inspiración de la Biblia, porque aquí hay una cuestión de traducción. El hebreo original dice textualmente allí en Génesis 2:11: el día
que de él comiereis, muriendo morirás. El día que de él comiereis, muriendo morirás. Pero como esta traducción literal del hebreo sería para nosotros un mal castellano, muriendo morirás. Los últimos revisores de la Biblia, en este caso de Reina Valera, tradujeron ciertamente morirás, o sea, no pusieron muriendo morirás, porque no es entendible en nuestro idioma. Por eso le pusieron ciertamente morirás en esa traducción. Nácar Colunga es un traductor católico y él traduce en este texto, dice, infaliblemente morirás. Es decir, Dios advirtió a Adán que si pecaba, que si le desobedecía comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, bueno, a partir de ese momento empezaría a morir desde el mismo día que cometiera la desobediencia hasta el final en que la sentencia quedaría completamente cumplida. Y esto es lo que nos está sucediendo actualmente a todos los seres humanos, que estamos muriendo desde el mismo día en que nacimos. ¿Por qué? Porque desde el mismo día en que nacemos, bueno, nuestra vida se encamina hacia la vejez y la muerte. Adán murió legalmente el día que se separó de Dios, que es la fuente de la vida. Y por continuidad, bueno, empezó a engendrar una sucesión de seres mortales, o sea, personas que están condenados a morir. Porque el día que de él comiereis, dice el original, morirás, muriendo, morirás. Reina Valera dice, el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Bueno, ¿cuál fue el fallo de esta primera dispensación? Ellos comieron. La responsabilidad era no comer, sin embargo, ellos comieron. Génesis 3.1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió y dijo a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Bueno, había una responsabilidad, no comer de ese árbol. Sin embargo, hubo un fallo. Ellos comieron. Y esto trajo una consecuencia, el juicio de Dios, expulsión y muerte. Dice Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste,
Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¡Qué tragedia! En esta primera dispensación de la inocencia. El hombre es creado en un estado de inocencia. Es colocado en un ambiente ideal. Sin embargo, él está sujeto a prueba. Pero aparte está advertido de cuáles serían los resultados si desobedecía a Dios. Sin embargo, la mujer fracasa a causa de ese cierto tipo de orgullo que debió haber habido en su corazón al querer ser como Dios, y evidentemente el engaño de la serpiente, por lo cual el hombre cae, pero cae deliberadamente, o sea, tomó una decisión. Primera a Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 2, verso número 14, dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Luego Dios restableció a las criaturas pecadoras, pero la dispensación de la inocencia terminó con el juicio y la expulsión de Adán y Eva de Edén. Génesis capítulo 3, verso número 24, dice: echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto de Edén. Y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esta primera dispensación de la inocencia nos habla que tiene una duración desde la creación hasta la caída. El hombre era inocente, la mujer también. El hombre estaba siendo probado, fueron probados. Había una responsabilidad humana: no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, el hombre tenía que escoger entre la palabra que Dios les había dado y, en el caso de Eva, la palabra que Satanás le implementó. ¿Cuál fue el resultado? Hubo un fracaso humano. ¿Cuáles fueron los resultados de ese fracaso? Hubo un juicio contra Satanás, pero también hubo un juicio contra la mujer, pero también hubo un juicio contra la tierra y también hubo un juicio contra el hombre. Pero aquí viene algo maravilloso que tú y yo debemos de considerar. También hubo la promesa de un Salvador, la promesa de un Mesías. Allí en el Génesis capítulo 3, verso número 15, mire:
En su condición moral, el hombre fue perfecto hasta el día en que pecó, en que desobedeció a Dios. En su misericordia divina, Dios otorga la promesa del Mesías, la promesa de un Salvador. Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí hubo un pacto, mire, el pacto de Edén o edénico. Con este pacto inicia esta primera dispensación, la inocencia o responsabilidad humana. Aquí el hombre tenía que escoger entre la palabra de Dios o lo que estaba sugiriendo Satanás. Y tristemente, el hombre le creyó a Satanás. Adán y Eva le creyeron a Satanás. Este es el primero de 8 grandes pactos bíblicos que determinan la vida y la salvación del ser humano, del hombre. En el huerto de Edén, el hombre y la mujer eran responsables de lo siguiente: eran responsables de poblar la tierra con una nueva especie. ¿Saben con cuál? Especie humana, los seres humanos. Dios les había dado la responsabilidad de sujetar la tierra para provecho del hombre mismo, no destruirla. También Dios le dio de la responsabilidad de tener dominio sobre la creación animal. También les dio a comer hierbas y frutas. Les dio la responsabilidad de labrar el huerto del Edén. Y les dio esa responsabilidad de abstenerse de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, acabamos de conocer la historia, ellos desobedecieron. Comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, y se cumplió la palabra de Dios. El castigo fue la muerte. Pero mire, aquí hay algo que todos debemos de entender. A pesar de este fallo del ser humano hacia Dios, Dios no los abandonó. Dios no les dijo, ¿saben qué? Me fallaron, entonces, adiós, no quiero saber nada de ustedes. No. Dice Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto nos habla de un Dios de amor, de un Dios de perdón, de un Dios de misericordia, porque no solamente los vistió, sino que les proveyó de un Salvador, la simiente de la mujer. La simiente de la mujer se llama Jesucristo. Y déjame decirte algo, en esta primera dispensación, así como Él buscó a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Así también Él te está buscando para otorgarte de una manera gratuita su salvación. Él quiere darte salvación y vida eterna. Yo quiero invitarte, si tú en este momento has entendido las circunstancias de esta primera dispensación, que es la inocencia, que tú cierres tus ojos y vamos a hacer una oración. Y vamos a pedirle a Dios que, así como Él tuvo amor y misericordia por Adán y Eva, aun cuando le fallaron, y que esta desobediencia trajo una consecuencia. Muchos quieren culpar a Dios, que por qué mueren los niños, que por qué mueren de hambre, pero esto es responsabilidad del ser humano. Por su desobediencia entró la muerte. El día que de él comieres, dice el hebreo original, muriendo morirás.
dice nuestra traducción al castellano de Reina Valera, ciertamente morirás. Y esto es lo que está pasando hasta el día de hoy. Seguimos envejeciendo, seguimos muriendo. Pero Dios nos da una promesa. El Salvador, el Señor Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario, para que hoy, desde el día que fue prometido ahí en el Génesis 3:15, cuando Adán y Eva fallaron, hasta el día en que vino y murió en la cruz del Calvario, para derramar su sangre y tomar el lugar del Cordero, para que tú y yo y toda la humanidad tuvieran la oportunidad de ser redimidos. Él quiere redimirte, como me redimió a mí y a muchos que hoy profesamos que Cristo es nuestro Salvador y nuestro Señor. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, en esta hora por permitirnos, Señor, desarrollar este estudio de las dispensaciones, en esta primera dispensación de la inocencia. Yo, Señor, te pido que todo aquel que escuche este mensaje reciba esa bendición, Señor, que nos da tu palabra, reciba esa dirección y despeje esas dudas que a lo mejor hayan estado en su mente, en su corazón, creyendo, Señor, que desde el principio, Señor, tú abandonaste al ser humano. Esto no es así, sino que tú constantemente lo estás buscando, y esto lo veremos en cada una de estas 7 dispensaciones, y saber, Señor, los resultados, Señor, que vendrán y que habrá en un futuro, como es esta 7ª dispensación, que es el reino milenial. Yo te pido, Señor, que esta palabra la siembres en el corazón de los oyentes. Bendícelos, Señor, abre su entendimiento, Dios, pero sobre todo su comprensión, para que ellos puedan entender por medio de las Escrituras que tú siempre has sido un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero también eres un Dios justo que dará a cada uno lo que le corresponda. Hoy está abierta la invitación de tu parte, Señor, para que todo aquel que se acerque a ti creyendo en fe, Señor, te reciba como su único y suficiente Salvador y pueda alcanzar bendición y vida eterna. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, amigos que nos escuchan, y el deseo de nuestro corazón es que por medio de estos estudios se llegue a ese entendimiento y comprensión de que Dios sigue siendo un Dios de misericordia. Dios les bendiga y les esperamos este domingo, culto de libertad. Le invitamos a la iglesia para que estemos contentos, hermanos, dispuestos, y nos gocemos en la presencia de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. La paz de Dios.